Saludo con mucho gusto en este 2019, primera semana, primera intervención del año, a Luis Miguel González, periodista, director general editorial del Economista, con este Economista en Fórmula. Luis Miguel, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Buenas tardes, feliz año, Carlos. Lo mejor para ti, para tu equipo, para la audiencia. Igualmente, Luis Miguel, y para todos los mexicanos, en estas precisiones que acabamos de escuchar, Luis Miguel, en estos, digamos, pues detalles muy precisos, ya con decimales, etcétera, de cómo van los pronósticos, de cómo van la realidad. No hay un golpe, no hay algo que merezca el espanto o el asombro o la urgencia, pero sí se va construyendo, como suelen ser los grandes indicadores en estos asuntos, cotidianamente. Hoy a la bolsa le fue muy mal, a Nueva York le fue peor, la bolsa de Estados Unidos, Apple por ahí, Mac, pues se desplomaron 10% las acciones del gigante tecnológico. Pero en términos nacionales, en términos de este inicio de 2019, todavía ni siquiera estamos, Luis Miguel, en la primera semana ya hábil, así que comenzará el próximo 7 de enero. ¿Cómo vas observando desde El Economista? ¿Cómo vas mirando estas, pues no solamente los pronósticos y los indicadores, sino la realidad, los retos y desafíos de la economía en la 4T en este 2019? Empezamos por tipo de cambio. El peso frente al dólar arranca fuerte y, puesto en perspectiva, no podemos decir arranca fuerte no por lo que haya pasado en estos primeros días de enero, sino por la trayectoria que traía a finales de año. ¿Qué es lo que nos dice la fortaleza del peso? Que en buena medida tiene que ver con la debilidad del dólar internacional. Es decir, el peso le va bien, pero esta fortaleza se da en un contexto donde casi todas las monedas emergentes están recuperando terreno frente al dólar. Y aunque es un tema internacional, es muy relevante por nuestra cercanía con Estados Unidos. Uno de los motivos de preocupación para la economía mexicana en 2019 va a ser el desempeño de la economía de Estados Unidos. No está bien, tú mencionabas el tema de la bolsa de valores, Wall Street y pues literalmente el trancazo que se están llevando las acciones tecnológicas, lo que nos indica que los inversionistas están muy nerviosos respecto a qué va a pasar en el 2019 con algunos aspectos de la economía de Estados Unidos. ¿Por qué debería preocuparnos lo que le pasa a Wall Street, en particular a las acciones de Apple o las tecnológicas? Porque el sector más dinámico de la economía de Estados Unidos en el último lustro ha sido las grandes tecnológicas, y que en este momento la bolsa las esté castigando, lo único que implica es que uno de los motores pues empieza a cascabelear, uno de los motores de la economía mundial. Yo diría que el otro tema, y tiene que ver con la minuta que da a conocer hoy el Banco de México, es, digamos, la preocupación del Banco Central porque la política económica que está anunciando López Obrador no termine de ser bien implementada en los términos en los que el Banco de México define como bien implementada. Y me refiero, ven riesgo inflacionario en algunas de las decisiones que están tomando, y por otra parte el Banco Central, o mejor dicho, los miembros de la Junta del Banco Central advierten que las decisiones del gobierno están poniendo más atención al consumo que a la inversión, o mejor dicho, no están generando las señales para fomentar la inversión de largo plazo. Y es que aquí se trataría, Luis Miguel, no solamente, digamos, de que el anuncio sea no se roba, se distribuye el gasto, se enfocan partidas importantes a los sectores más desprotegidos, sino a esto profundo que tiene que ver con la generación de riqueza, con la construcción de infraestructura, con la generación de empleos. Y bueno, esto no se hace de la noche a la mañana, pero también por ahí pasa el tema de la certidumbre jurídica, del apego al Estado de Derecho, porque los que analizan los temas económicos
observan todo, no solamente el primer enunciado, anuncian si eso tiene fundamentos legales, si está en la Constitución, si no está violando leyes, si no es peleable en tribunales nacionales o internacionales. Totalmente de acuerdo, Carlos. Creo que es importante, no es que la palabra del Banco de México sea inapelable, me parece que tomándolo bien, lo que está diciendo el Banco de México, la Junta del Banco de México en su minuta, ameritaría de parte del gobierno simplemente tomar nota y de alguna manera una especie de diálogo democrático entre un banco central que es autónomo y un poder ejecutivo, simplemente decir, si hay ciertas dudas sobre cómo se va a implementar esto, esta es la manera en que contestamos a esas dudas. No, cuando insisto, no es que sea inapelable lo que es el Banco de México, pero me parece que en los últimos años, me refiero prácticamente desde la administración de Calderón con Guillermo Ortiz, por supuesto me refiero a Agustín Carstens en la administración de Enrique Peña, que con frecuencia era uno de los sinodales más creíbles de la política económica. Cuando el Banco Central dice, oigan, necesitamos más claridad en este tema, necesitamos que el gobierno haga un esfuerzo mayor en este otro aspecto, normalmente son recomendaciones atinadas. Insisto, no porque tengan que ser acatadas, pero sí porque requieren una especie de explicación o respuesta del propio gobierno. Luis Miguel, muchas gracias. Vamos a estar pendientes. Comienza, insisto, el año, comienza la marcha desde este 2019. Señalas tú desde el principio observar la marcha de la economía de Estados Unidos, observar otros indicadores para la economía interna, la nacional, por ejemplo, los precios del petróleo, y vamos a ir viendo cómo tiene impacto, digamos, menudo, mucho más cotidiano, directo y también, por lo tanto, importante, descenso de precios de gasolinas en la frontera norte, incremento de impuestos, lo que ya habías comentado a finales de diciembre, en los últimos días del año pasado, cuando pues los, digamos, observadores económicos miraron bien los equilibrios grandes de los presupuestos, tanto del de egresos de la Federación como la ley de ingresos, en fin, cómo van todas estas variables, todas estas cuestiones que dictan un rumbo, que marcan un camino, cómo van aterrizando en la realidad, qué impactos va teniendo, sin olvidar que el contexto ya no es solamente lo que pasa en México, es todo lo que pasa en el mundo, y sobre eso pues hay difícil, ¿no? Cosa de adivinos, pero bueno, pronosticar con certeza eso, imposible. Sí, un último comentario, Carlos. Creo que lo más relevante va a tener que ver con la implementación de lo que se dice. Es decir, si pudiéramos fijar una especie de ventana a observar es cómo se pone en marcha los planes. En algunos casos, los planes están bien enunciados, etcétera, pero lo más difícil es convertir una buena idea en una buena práctica, en un buen programa. Creo que ese es el gran reto, y lo digo de corazón, ojalá salgan bien, porque el país necesita generar riqueza, necesita repartirla, necesita más desarrollo regional. Pero lo más importante es hacer la implementación. Sin duda alguna. Gracias, Luis Miguel. Un abrazo. Feliz 2019. Abrazo fuerte, Carlos. Feliz 2019. El economista en Fórmula.